A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del God Génesis. said, "Let Y the dijo waters Dios, teem with an pululen abundance las of living aguas un creatures, pulular de and on the vivientes earth y let pájaros birds fly vuelen beneath the sobre dome la of the tierra sky." frente a la bóveda And del so it cielo. happened. Y creó God Dios created los great sea cetáceos y los and all kinds of vivientes swimming que se creatures with deslizan which the y que el water teemed, agua hace and all pulular kinds según of sus winged especies, y las aves God aladas saw según how sus good it especies. was. And Y God vio blessed Dios them, que era saying, bueno. Y "Be Dios los fruitful, bendijo multiply, diciendo, and fill the crezcan, water of the multiplíquense, seas, llenen las and aguas let the del mar, birds que las multiply aguas on se the earth." multipliquen en la Evening tierra. came, and morning Pasó una followed, tarde, pasó the una fifth day. mañana, el día quinto. Then God said, Y dijo "Let Dios, the earth bring forth produzca all la kinds tierra of living viviente creatures, según sus especies, cattle, creeping things, animales and domésticos, wild animals of reptiles all y kinds." fieras según sus And so it especies. happened. Y así fue. God made all E kinds hizo of Dios wild las animals, fieras según sus all kinds especies, of cattle, los and all animales kinds of creeping domésticos según things sus of the especies, earth. y los reptiles según sus God saw especies. how good it Y was. vi Dios que Then era God bueno. said, Y dijo Dios, "Let us make man in our hagamos al hombre a nuestra imagen y after our semejanza que domine los Let them peces have del mar, dominion over las the fish of aves the del cielo, and los birds of the animales air, and the domésticos, los and reptiles de la over all tierra. wild animals, Y and all creó creatures that Dios grow on the al ground." hombre a su imagen. God A created imagen de Dios lo in creó, divine image, he hombre created him. y Male mujer and female, los he creó. created them. Y los bendijo God blessed Dios them, saying, y les "Be dijo, fruitful and multiply, crezcan, fill the earth and multiplíquense, subdue it, llenen la tierra y dominion over sométanla, the fish of the sea, dominen los the peces birds of del the mar, air, las aves del and all the cielo, living things los that move vivientes que on se the mueven sobre la tierra. God also said, Y dijo Dios, "See, I give you every miren, les entrego seed-bearing todas plant las all over hierbas the que earth, engendran semillas and sobre every la tree faz de that la has tierra, seed-bearing y fruit, todos los árboles your fruit. frutales que engendran And to all the semilla animals les of the servirán de land, all alimento. the birds of the Y a air, todas las and all the tierra, living a todas las creatures fieras that de la crawl on the tierra, ground, a todas las aves I del give all cielo, the green a plants todos los for food." reptiles de la tierra, a todo ser que So it respira. happened. La hierba verde God le looked servirá at de alimento, y así everything he fue. had made, Y and he found vio it very Dios good. todo lo que había hecho y Evening era muy came, bueno. and morning Pasó followed, una tarde, the pasó una sixth day. mañana, el día sexto. Thus the heavens Y and the quedaron earth and all concluidos their el cielo, la great tierra y sus ejércitos. since on the seventh Y day concluyó Dios God para was el finished día with the work he séptimo had todo el begun trabajo to que do. había hecho, y He rested on descansó the seventh el day día from all the séptimo work he de had todo el undertaken. trabajo que había hecho. So God blessed Y the bendijo seventh day Dios el and día made it holy, séptimo y lo consagró, because on it he rested porque en él from all the descansó de work he todo had done trabajo que in Dios había creation. hecho cuando creó. Such is the story of Esta the es la heavens and historia the de la earth, creación their del creation. cielo y de la tierra. Ebum Domini. O Lord our God, how wonderful your Señor, name dueño in all the nuestro, earth. qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en And I toda la behold your tierra. heavens, the work of your Cuando fingers, contemplo el the cielo, moon obra and de the tus stars dedos, which you la set in luna y las place. estrellas que has What is creado, man that you should ¿qué es el hombre be para mindful que of te him? acuerdes Or de the él, son of el man ser humano, that you should care para for him? darle poder? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. You have made him Lo little less hiciste than the poco angels, inferior a los crowned ángeles, him with glory lo and honor. coronaste de gloria You y have given dignidad, him rule over le the diste works el of your mando hands, sobre las obras de putting tus all manos, things under todo his lo feet. sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. All sheep and oxen, Rebaños yes, de even the ovejas y beasts of the toros, field, hasta las the birds bestias of the del air, campo, the las fishes aves of the del sea, cielo, los and peces del whatever mar, swims the que paths of the trazan sea. sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Turn my heart to do your will. Teach me your logos. Señor, guíame por tus caminos, enséñame tu palabra. Alleluia, alleluia.
Hominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When the Pharisees with En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos antes, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen, si uno le dice a su padre y a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que le transmiten. Y como estas hacen muchas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo, hemos estado meditando sobre la primera lectura esta semana, sobre el primer gran recuento de la creación del mundo. Ayer indiqué, este recuento de la creación del mundo es un recuento posterior al recuento ofrecido en el capítulo 2 del libro de Génesis. Hay dos recuentos, uno que está muy organizado y es muy metafísico, el que leemos hoy, muy filosófico, y no hemos olvidado el recuento de la creación del hombre y la mujer, y el otro más adelante hemos de ver en esta semana contiene una reacción personal. Ambos recuentos se sustentan uno al otro. El recuento de hoy tenemos al final de la creación, de las varias cosas que existen en el universo, la creación especial del hombre. El hombre fue el único ser hecho a imagen y semejanza de Dios, porque el hombre no solamente tiene cuerpo, sino también tiene un alma humana, un alma espiritual e inmortal, un alma que quiere decir que no puede estar sujeto a ninguna manipulación humana o de otra forma. Esto está expresado en el documento de la Iglesia sobre el mundo moderno. Muchos autores, incluyendo el Papa Juan Pablo II, han tomado esta idea, expresando que la vida humana, que la ética de la vida humana está gobernada de manera principal por la norma espiritual. Primero, la persona humana no puede ser objeto de uso, debe ser un sujeto del amor. La segunda es que un hombre o mujer únicamente puede encontrarse en la entrega propia. Es esa trascendencia que tenemos por sobre la creación material, que es la base de que tengamos derechos. Y esta trascendencia también es demostrada en el dominio que el mundo, que Dios encomienda al hombre y la mujer por sobre la creación material. Los seres humanos tienen dominio por sobre la creación material porque son espíritus y tienen derecho de usar esta creación material para uso propio. Pero este derecho no es un derecho absoluto. Somos administradores de la creación. Es un derecho compartido. Hay que hacerlo
de la manera en que Dios ha creado el mundo y respetar su propia creación del mundo. Este derecho es implementado, por ejemplo, en nuestra habilidad de tener una necesidad de bienes materiales. Todos necesitamos bienes materiales para poder crecer en la virtud, porque tenemos cuerpos, no somos ángeles. Por otro lado, antes del pecado no había necesidad de garantizar que tuviésemos estos bienes materiales por medio de la institución de la propiedad, porque todo el mundo daban uno al otro de acuerdo a sus necesidades. Después del pecado, cuando esto se perdió, se volvió necesario garantizar que la gente experimentase este derecho de poseer bienes materiales a través de los derechos de propiedad, incluso a través de las leyes humanas. Muchas personas encuentran difícil encontrar la enseñanza papal con respecto a la economía, porque los papas de manera igual han condenado el capitalismo liberal, que hace de la propiedad un derecho absoluto, no un derecho compartido, y el marxismo, que dice que no hay derecho a la propiedad, porque por causa de esta enseñanza particular del libro de Génesis, que aunque tenemos derecho a la propiedad privada, este derecho no es absoluto, sino un destino universal de los bienes humanos que muchos de nosotros como hemos visto, es algo que debe ser respetado. Así que, como un ejemplo práctico de esto, si yo me encontrase en medio de una sequía y me estuviese muriendo de sed y me encontrase en el desierto y llegase a un pozo y el pozo dijese que hay un cartel que dice que tengo que pagar $5 porque alguien más es dueño y yo no tuviese $5, yo estaría cometiendo robo en contra de la propiedad privada, porque no tengo los $5 para pagar por el agua, pero es para salvar mi vida. Pero mi vida viene antes que la propiedad. Así que la Iglesia siempre ha afirmado en contra del marxismo de que no es algo colectivo, sino que tenemos el derecho a la propiedad, pero también va en contra de las ideas más liberales de los capitalistas del siglo XIX, de que este derecho no es un derecho absoluto, de que no existe criticismo o control de parte de nadie más. En otras palabras, tiene que ser vivido de manera humana. Bien, ahora, ¿por qué tenemos derechos de la propiedad? Porque después del pecado, este dominio que teníamos, tenemos una tendencia a volverlo absoluto. En otras palabras, tenemos tendencia a querer establecer propiedad de todo en este mundo. Como C.S. Lewis habla sobre este tema. En su libro, Cartas de un diablillo a su sobrino, es una correspondencia entre un demonio principal en el infierno a un demonio menor que está sobre la tierra. Y esto es lo que el diablo le dice. El sentido de la propiedad en general siempre ha de ser fomentado. Los humanos siempre están buscando tener propiedad y hemos de hacer que ellos sigan haciéndolo. La mayoría de los alegatos en contra de la castidad están basados en el derecho a la propiedad. Los seres humanos dicen, este cuerpo es propiedad mía, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. It is as if a royal child whom his father has placed in titular command of some great province under the real rule of wise counselors should come to fancy that he really owns the cities, the forests, and the corn. In the same way, he es un concepto muy infantil el de aquellos suelos que piensan que pueden exigir derecho de propiedad a cualquier parte del mundo indiscriminadamente. That run between my boots, my dog, my servant, my wife, my father, my master, my country, to my God. They can be taught to me. Y todo esto lo basan como un derecho que proviene directamente de Dios. El derecho a la propiedad excesivo. Mine in its fully possessive sense cannot be uttered by a human being about anything. In the long run, either our Father, sin embargo, este derecho no puede ser extendido or the enemy Christ hacia las demás personas como si fuesen siervos. And especially of each man. They will find out of the Pues si se les permitiese ejercer este derecho indiscriminadamente, tomarían posesión de todo ser humano como si fueran una propiedad privada, como si fuera una cosa. Says mine of everything on the pedantic, legalistic ground that he created it. Our father, the devil, hopes in the end to say mine of all things on the more realistic. La meta final del diablo es de
reclamar propiedad de todas las cosas, aunque no tenga derecho a ello. Esta filosofía es característica de nuestra vida después del pecado original. Un autor que leí dijo lo siguiente: en el pueblo libidinista tenemos la lujuria hecha realidad de acuerdo a las ideas lascivas, pero en el pueblo espiritual la lujuria se hace real en el sentido espiritual, en el deseo de dominar. Esto lo vemos en el pasaje del Evangelio de hoy, el deseo de dominar. Los fariseos y los escribas buscan usar algo en contra de Jesús y usan esa interpretación de la ley que los rabinos habían hecho en un periodo antiquísimo. Esto lo hicieron al tratar de tomar posesión de la palabra de Dios en cierto sentido, y añadieron todas estas cosas, todas estas purificaciones, todas estas tradiciones. Como los apóstoles no observaban esta dimensión humana adicional que ellos habían añadido, fueron criticados por los fariseos y los letrados. Jesús desafía los principios de esas tradiciones y acusa a los que acusan a él y a sus apóstoles de insinceridad y hipocresía, porque en su ahínco por seguir las tradiciones humanas se están olvidando de las obligaciones de la ley de Dios. En otras palabras, sustituyen su interpretación humana e importancia por lo que Dios ha revelado. Él utiliza este ejemplo en donde los fariseos y los letrados, de acuerdo a la tradición rabínica, están permitidos a no observar el cuarto mandamiento de honrar a los padres. En otras palabras, los fariseos nulifican la palabra de Dios misma, los 10 mandamientos, y si hacen eso, ¿cómo pueden posiblemente criticar a los apóstoles por meramente violar la tradición humana? Pueden hacer esto porque esto les da un cierto sentido de propiedad por sobre las cosas y no tienen que entregarse a sí mismos a su propia conversión. ¿Recuerdan lo que profetizó Isaías contra ustedes? Ustedes pueden que estén conmigo de boca para afuera, pero sus corazones están en contra mía. Lo más triste no son las personas que dominan, sino las personas que lo hacen sin darse cuenta que lo están haciendo. Yo vivo con personas, he visto personas que enloquecen a todo el mundo con su comportamiento, y si uno trata de explicarles lo que están haciendo, ellos van a contestar: no sé de qué me estás hablando, y eso justamente es el problema. No se dan cuenta que aunque pueda que vengan a la misa y pueden servir a Dios de boca para afuera y luego van a casa y tratan mal a sus familias, están violando la palabra de Dios, pues están su deseo únicamente es usar a las personas para sus propósitos particulares. Al meditar sobre esto el día de hoy, recordemos que la creación original sí hemos sido encomendados de parte de Dios con el dominio del mundo. Es la fuente de nuestros derechos como persona, pero siempre hemos de recordar que el énfasis principal de los derechos no es lo que yo obtenga para mí mismo, esa es la idea moderna, sino lo que yo le puedo dar a los demás. Como el cardenal Newman dijo en cierta ocasión, la conciencia tiene derechos porque también tiene deberes.